Pues nada, muchísimas gracias. ¿Se me oye? ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Bueno, tenemos una hora, pero vamos a intentar o voy a intentar que la intervención sea breve y que después de esa brevedad, pues sobre todo intentar responder a las preguntas y intentar generar un debate que al final es de lo que se trata, ¿no? Esto es un foro universitario y somos también una plataforma donde lo que buscamos, además de la independencia judicial y además de otras cuestiones que nos preocupan, es abrir un debate y poner en la palestra pues, cuestiones de las cuales normalmente no se suele hablar. En primer lugar, tengo que agradecer, doble agradecimiento. Primero, agradecer al Foro Universitario Francisco de Vitoria por su permeabilidad a nuestras propuestas, por su movimiento siempre tanto estudiantil como no estudiantil, porque al final dentro de 2 días vais a ser compañeros nuestros y os estáis moviendo y es algo que se echa mucho en falta en la universidad, ¿no? Yo creo que en la universidad hay que vivirla y vosotros lo hacéis, con lo cual muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme y gracias a la plataforma por confiar en mí. Y en segundo lugar, tengo que dar unas gracias muy especiales a Isabel Winkels de Winkels Abogados, porque igual que otras veces le atracamos y desde aquí grabamos algunos de los programas o los programas de justicia en la Diana, pues hoy pues la he atracado vilmente y me deja su despacho, que es donde me encuentro ahora mismo. Por tanto, pues muchas gracias a Isabel, compañera abogada, prestigiosísima abogada, que además se deja atracar con mucha facilidad y siempre también está, como decía vosotros, muy permeable a las propuestas. Bueno, pues Isabel está muy permeable a estos atracos que le realizamos, pero es que si no, hoy la logística me impedía poder estar aquí, ¿no? Así que, comenzando por estos agradecimientos, vamos a fijar el objeto del debate. El objeto del debate de hoy son dos cuestiones que pueden parecer, pueden parecer no muy relacionadas, pero que están relacionadas, ¿no? Que es los generadores de contenidos, los generadores de noticias, los generadores de opinión y, por otro lado, las penas de telediaria. Esto es una realidad que tenemos y que sufrimos habitualmente y que la sufrimos mucho cada vez más. Porque aquí la batalla ya no es solamente jurídica o no es solamente académica, ni siquiera la batalla es militar, como estamos viendo en el caso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino que estamos ante una batalla mediática. Hoy por hoy los medios de comunicación lo son absolutamente todo. No existe nada que no se publique, no existe nada que no esté en una carátula de un periódico, que no abra un telediario. Y por supuesto hay unas personas que deciden qué es lo que abre ese telediario o no abre ese telediario. Y luego, por supuesto, hay personas que generan contenidos y esos contenidos no se generan gratuitamente. Siempre se busca algo. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, pues normalmente influenciar en la sociedad para conseguir algo. Ya veremos si son votos, dinero, desestabilizar un país, desestabilizar una economía, etcétera. Bien. Dicho esto, os pongo un caso que además hace poco en el Ateneo, cuando nos visitó Lady Crocs, cuando nos visitó Teresa, lo comentamos, ¿no? Y es el caso, no sé si lo habéis escuchado, de la pizzería de Estados Unidos, ¿no? Es un caso muy paradigmático de lo que es la información y sobre todo cómo podemos dar información viciada para conseguir algo. En plena guerra entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, cuando se presenta Hillary Clinton a las elecciones, surgen unos correos electrónicos, no voy a entrar mucho en el detalle, ¿no? Porque el detalle tiene mucha miga, pero bueno, surgen unos correos electrónicos y en esos correos electrónicos de los demócratas aparecen una serie de referencias que empiezan a ser vendidas por determinados medios de comunicación afines a Trump y por determinados medios de comunicación afines al movimiento Q, este que luego tomó el Congreso norteamericano y demás, empiezan a ver y a intentar vender como una serie de pedidos a una pizzería, fijaos la gilipollez, ¿no? Una serie de pedidos a una pizzería realmente ocultan una trama
de prostitución de menores y de venta de menores. Esto dicho así, a lo vivo y con un café en la mano, dices, pero qué auténtico, hay que ser gilipollas para hilar estos dos conceptos, ¿no? Bueno, pues los americanos, en fin, los hilaron y empezaron a vender la historia de que realmente había en una pizzería en Estados Unidos, había un conglomerado de trata de bebés, de niños, de prostitución, de tráfico de órganos y de todas las salvajadas que os podáis imaginar. ¿Qué ocurre? Bueno, que los americanos, que son tan suyos que lo mismo se compran el vaso de leche que se compran un M16, pues uno de estos señores americanos del M16 se presentó en esta pizzería armado hasta los dientes buscando liberar esos niños secuestrados. Ojo, con toda la buena intención del mundo, toda la mala praxis, pero toda la buena intención del mundo, porque él estaba convencido de que realmente ahí había un núcleo de trata de menores. Y porque cuando en las pizzas se pedían con pepperoni, realmente tú no pedías una pizza con pepperoni. Realmente lo que estabas pidiendo era un niño con estas características. Y que cuando querías la pizza pequeña, pedías un niño más joven. Y cuando la pedías más grande, pedías un niño más mayor. O sea, fijaos la auténtica barbaridad. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que este señor se presentó allí, escopeta en mano, pidió que se liberara a los jóvenes, hizo caer de infarto a algunos de los trabajadores y de usuarios del local y al final fue, al final fue retenido por las autoridades policiales. Fijaos hasta qué punto puede llegar la perversión de la noticia. Fijaos hasta qué punto puede llegar cómo, y lo comentábamos además también ese día en el Ateneo, cómo lo más lascivo que hay es utilizar una medio verdad para atraer. O sea, realmente se atrae con algo que es un 10% de verdad o un 5%, o en este caso era un 0, algo por ciento, se atrae a una persona o a un colectivo para a partir de ahí montar un relato. Y como ese relato tiene una mínima parte de verdad, ese relato lo convierten en creíble. Y como estamos en la época del relato, no en la época de la verdad es una entelequia, pero estamos en la época del relato, si generamos eso, generamos un relato creíble sobre el que sustentamos toda la mierda que queramos sustentar. Si nosotros estamos interesados en tirar la campaña de Clinton para atrás, pues ahí lanzamos todo lo que queramos contra Clinton. Lo podemos hacer contra Trump o lo podemos hacer contra cualquiera que se nos ocurra. Eso es generar contenidos. Os pongo un ejemplo más nacional, ¿no? Más cercano en el tiempo. No sé si recordáis, pero hubo un candidato a Podemos en Castilla-La Mancha en su momento. No sé dónde estará, tampoco me es muy necesario, pero esta persona llevaba a cabo todos los dogmas y paradigmas de Podemos. Hay que reconocerle a Podemos que han sido los grandes generadores de contenido de los últimos años. Son los grandes generadores del TIC, ¿no? Que ahora hablaremos sobre ello, ¿no? Entonces, no sé si recordáis cómo hace tiempo el mantra, porque aquí esto se trata de lanzar mantras, ¿no? Era que el Partido Popular era el más corrupto de Europa. Era el más corrupto de Europa, el Partido Popular. Entonces, en todos los telediarios, todos los tertulianos hablaban y decían cómo el Partido Popular era el más corrupto de Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que tantas veces se repite un mantra que consigue que cale. Y tú preguntabas a la gente en esa época, oye, ¿cuál es el partido más corrupto? Y te decían, el Partido Popular. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo recuerdo un debate en televisión, me tocó debatir contra él, y yo le dije, oye, perdona, por curiosidad, entonces, me da, ¿no? ¿Cuál es el segundo partido más corrupto de Europa? Porque claro, si el Partido Popular es el más corrupto de Europa, es porque hay un estudio, porque hay un ranking, oye, y en ese ranking, pues el Partido Popular es el que gana, ¿no? ¿Cuál es el segundo? Oye, yo qué sé, medalla de plata, medalla de bronce. ¿Cuáles son el resto? Claro, la sorpresa del individuo fue mayúscula. No sabía qué contestar. No sabía qué contestar porque realmente era mentira. O sea, el Partido Popular está muy lejos de ser el partido más corrupto de Europa. Ojo, que tiene sus corruptelas, ¿no? Pero no es el más corrupto de Europa ni de lejos. Nadie había hecho un estudio.
yo me encargué en ese momento de ver los procedimientos judicializados y el que tenía más millones de euros judicializados, o sea, metidos o reclamados en un procedimiento judicial abierto o cerrado con sentencia firme en España, era un partido que no sé si os acordáis que era el GIL, el partido que montó Jesús Gil y toda la trama de Marbella, pues del señor Roca, etcétera, ¿no? En Marbella. Ese era, o ese podría ser en ese momento, el partido más corrupto de España, fíjate, de Europa. Creo que el segundo era Convergencia y Unión, en Cataluña, con toda la trama catalana, y el tercero, creo recordar que era el Partido Socialista, porque ya había entrado todo el fondo de reptiles, todo el tema de los parados en Andalucía y demás. O sea, que al final la verdad no nos preocupa para nada. O sea, la verdad, bueno, es algo que está ahí y que a nadie le importa. Lo que importa es cómo puedo construir relato. Y eso es fundamental. ¿Y cómo funciona esta construcción del relato? Yo me acuerdo y sufrí en mis carnes un relato muy interesante, que os lo pongo también a vuestra memoria, ¿no? Y que podemos hablar sobre ello. Yo me acuerdo entre las... Pues no sé, hubo un año que hubo como 17 elecciones generales y hubo un momento clave que fue cuando Ciudadanos pudo llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez. No sé si lo recordáis. Todo el mundo, vosotros mismos, tienen en la cabeza que Ciudadanos no quiso llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez y le achacaron eso a Albert Rivera durante bastante tiempo. Y este ejemplo me va a servir también para otras cuestiones. Bueno, le achacaron mucho. ¿Qué ocurrió allí? Ocurrieron dos cosas importantes. Primero, que el Partido Socialista y sobre todo Pedro Sánchez, influenciado por Iván Redondo, tenían unos números que decían que si había nuevas elecciones, Ciudadanos caería. Cayó desde los 57 diputados a los 10 diputados, ¿no? Entonces, eso ya se lo habían advertido a Pedro Sánchez. Y ya tenían un acuerdo Pedro Sánchez y Podemos. No sé si os acordáis que decían cuando Ciudadanos dijo que lo único que pedían era que no se subieran los impuestos y que no se llegara a acuerdos con los nacionalistas, y ahí estará la hemeroteca, dijo el PSOE que no daba tiempo a montar aquello, pero en cambio con Podemos, poco después, en 24 horas, lo cerraron. Era todo mentira. Sabían que con Ciudadanos no querían llegar a un acuerdo porque querían forzar elecciones y porque querían llevar adelante ese acuerdo que ya tenían con Podemos, que ya lo tenían redactado y firmado. A mí me dijo un diputado, amigo mío y portavoz de Ciudadanos en ese momento, me decía, mucho antes me decía, oye, sabemos que ya tienen un acuerdo con Podemos y lo tienen firmado. ¿Cuál fue el error de Albert Rivera y de Ciudadanos en ese momento? No comunicarlo. Como era algo que se sabía, pues no se manifestó. Y eso es un error a nivel comunicativo. Las cosas, aunque se sepan, hay que manifestarlas porque las sabes tú, pero el gran público no lo sabe. ¿Qué ocurrió ahí también? Pues que hubo muchas presiones, Albert Rivera, de medios de comunicación, de corporaciones bancarias y de corporaciones de comunicación para que llegara a un acuerdo sin ningún tipo de contraprestación, o sea, esto de no subir impuestos o no pactar con los nacionalistas, sino que llegara a un acuerdo en blanco con Pedro Sánchez. Hubo llamadas de teléfono y hubo presiones. Y entonces fue cuando Albert Rivera además hizo declaraciones diciendo que si los banqueros, se refería a la señora Botín, que si los banqueros o los periodistas querían realmente influenciar en el gobierno, pues que montaran su propio partido político. Y ahí está la hemeroteca y esas declaraciones se hacen por eso, porque aquí hubo auténticas presiones para que se llegara a esos acuerdos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos dos cosas. Por un lado, cómo es muy importante la generación del relato. Es verdad que el PSOE generó el relato mucho mejor y que esa es la verdad que ha quedado en el fondo de cabeza de los ciudadanitos de a pie españoles, pero además estamos viendo cómo hay presiones de grandes grupos y de grandes personas detrás de esos grupos para que políticos de primer orden, se manifiesten en un sentido u en otro. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente quien paga, manda. Esto es una máxima que no me acabo de inventar, ¿no? Quien paga, manda. Y quien paga, genera el relato. Y quien paga, negocia qué relato se genera.
Y esto es el A, B y C de lo que estamos viviendo o de lo que tenemos que vivir. Yo os propongo dos ejercicios, ¿no? Uno es agotador. Yo lo he estado haciendo estos días y es un ejercicio agotador. Y es ver quién controla realmente los medios de comunicación en este país. Y nos damos cuenta que prácticamente no hay un periodista controlando los medios de comunicación en este país y que todos dan unas pérdidas salvajes. Cuando uno entra en Internet y se pone a bucear en los resultados y en los balances de los grandes medios de comunicación que hay en España, se da cuenta que tienen pérdidas de unos cuantos cientos de millones de euros. Por tanto, si tenemos pérdidas de cientos de millones de euros, estamos viendo que este mercado no es rentable. Y si no es rentable es porque alguien lo sustenta. ¿Y quién lo sustenta? Los gobiernos de turno, que a eso iremos más tarde, ¿no? Pero en primer lugar, ¿quién posee los medios de comunicación en este país? ¿Quiénes son los propietarios de los medios de comunicación? Pues fijaos, de todo el conglomerado de la Sexta, por ejemplo, pues tenemos un grupo, ¿no?, que se llama Gala Capital. Detrás de Gala Capital está un señor que se llama George Soros. Entonces, ¿por qué es importante esto, no? Porque veréis una gran cantidad de reportajes que hablan de la relación entre la Sexta y George Soros. Porque además la Sexta es un conglomerado donde también está Antena 3 y donde hay otra gran multitud de medios de comunicación. Pero que en parte o dentro de ese accionariado, bueno, pues una de las partes importantes, daos cuenta que estamos hablando a veces de porcentajes de un 10%, de un 15%, pero eso permite, pues en este caso a esta persona o a este conglomerado de inversionistas, controlar un medio de comunicación o un grupo de medios de comunicación de este país, ¿no? Como puede ser el ejemplo de George Soros. Pero cosas más sorprendentes. Por ejemplo, todos sabéis cuáles son los periódicos: El Mundo, Marca, Expansión, Diario Médico, Varios Culturales, Telva, La Esfera de los Libros, Radio Marca, Gol, Discovery Max. Bueno, pues todo esto es un conglomerado que en su momento era Unidad Editorial. Unidad Editorial tenía cientos de millones de euros en pérdidas. ¿Y quién es el propietario de Unidad Editorial? Pues en un 95-96% RCS Media Group. ¿Y quién es el accionista mayoritario de RCS Media Group? Fiat. Fiat, o sea, Fiat, los de los coches que veis por la calle. O sea, Fiat es el accionista mayoritario del grupo propietario de El Mundo. ¿Qué tiene que ver, no? Pero es así. Pero es que es más, Fiat se alía con Chrysler, con el grupo Chrysler, más tarde se ha fusionado con el grupo PSA, que es un grupo francés, y al final te das cuenta que esos medios de comunicación, bueno, han creado un macroproyecto que se llama Stellantis, por si alguien lo quiere mirar. Al final, ese conglomerado de comunicación en España está en manos de familias italianas, originarias del grupo Fiat, y de inversores franceses del grupo PSA. No tiene nada que ver con la comunicación. Ahora bien, esas empresas que tienen su núcleo, su sede, su accionariado muy diversificado, pero muy focalizado a unos movimientos muy concretos, en unos países muy concretos, siempre van a arrimar el ascua a su sardina. Os pongo otro ejemplo, el grupo Prisa. El grupo Prisa, todos sabemos la cantidad de pérdidas que generó. Todos sabemos, por ejemplo, Soraya Sáez de Santamaría, la chica del bolso, fue la que soltó pasta para el grupo Prisa. Oye, qué curioso que después de soltar pasta para el grupo Prisa, ocupando el puesto que ocupaba, el grupo Prisa atacaba, pero vamos, atacaba con gran virulencia a María Dolores de Cospedal y defendía la figura de Soraya Sáez de Santamaría. ¿Por qué? Porque había una guerra interna en el Partido Popular y Soraya se aprovechó del grupo Prisa para atacar a Cospedal. Y el grupo Prisa sigue teniendo cientos de millones de euros en pérdidas. El grupo Prisa, estamos hablando del País, de AS, de 5 Días, del Huffington Post, de Movistar Plus, ¿os acordáis? De la SER, los 40, todos estos temas de Radio Fórmula. Vendieron el grupo Santillana
pero Santillana también era del grupo Prisa. ¿Y quién forma esto, no? Pues lo forma Amber Capital en un 30%, creo que es un 30%. Amber Capital, que es propiedad de un señor cuyo apellido me niego a pronunciar, que se dedica a coger empresas que están en una situación más o menos crítica, empresas, clubes de fútbol, etcétera, y las intenta relanzar o posicionar nuevamente, y son accionistas activistas, que se llama. O sea, el propio accionariado establece un poco cuáles son las funciones de rescate o no rescate de esas empresas. Pero luego hay un señor que se llama Roberto Alcántara Rojas, que está en los papeles de Panamá, que, bueno, que tiene varias conexiones, es mexicano, tiene varias conexiones con Carlos Slim y con algún grupo ultra mexicano. Después tenemos a Telefónica casi en un 10%, un 9,5, un 9,4% de participación. Vivendi, que tiene un 10% y que son los de Canal Plus, de cuando Canal Plus Digital, ¿os acordáis del Plus cuando estaba ahí? Algunos, yo creo que algunos sois jóvenes, pero los que no somos tan jóvenes nos acordamos del Plus codificado todavía. Bueno, pues de aquella época ya se añadió Vivendi y este grupo francés, que era el grupo Canal Plus, ¿no? Al grupo Prisa, y el Banco Santander, que lo tiene en el accionariado en un 4%. Ojo, un 4% cuando el accionista mayoritario es Amber Capital y tiene un 30%, es un buen porcentaje, ¿no? ¿En algún momento el grupo Prisa va a hablar mal del Banco Santander? Nunca, jamás. ¿Cómo va a hablar mal de uno de sus accionistas, ¿no? Aquí tenemos una rara avis que puede ser el grupo Vocento. El grupo Vocento nace de lo que se llama, bueno, es el Neguri. Bueno, el Neguri es una comarca donde hay una serie de familias que son los que generan el Diario Vasco, etcétera, sobre todo la familia Ibarra, y aquí sí son familias, ¿no? No son grandes grupos de capital, ni son ni son creadores de coches, ni son empresas automovilísticas, como pasa con el mundo, ¿no? Y ese sería el grupo Vocento. Luego tenemos el grupo 13TV, Libertad Digital, todo esto que acaba en digital, y ahí tenemos pues la Conferencia Episcopal, ahí tendríamos la COPE, por ejemplo, ¿no? Y ahí tendríamos grupos muy vinculados a la Iglesia, y ahí tendríamos a la ONCE también, ¿no? Entonces, al final es muy importante saber quién está detrás de todos estos grupos, porque sabiendo quién está detrás, sabemos cuál es su línea editorial, y sabiendo cuál es su línea editorial, sabemos cuál es la trola que nos están intentando colar en cada momento. Y digo la trola porque yo quizás soy muy pesimista, pero no me creo absolutamente nada de lo que leo en la prensa, y bueno, o de lo que veo en televisión, y mucho menos de lo que me dice un solo medio. Y para que os deis cuenta también cómo al final, aunque son grupos de accionistas y hay accionistas minoritarios, realmente en España estamos hablando de 2, 3, 4 grandes grupos de comunicación que lo tienen absolutamente todo. O sea, cuando vosotros encendéis la televisión o abrís un periódico digital, realmente estáis en manos de 4 personas y estáis en manos de 4 movimientos accionariales que, fijaos lo que tienen que ver con el periodismo, o lo que tienen que ver con los medios de comunicación, como el grupo Chrysler o el grupo SSA o el grupo Fiat, ¿no? Esto, cuando lo descubrí, pues fue bastante sorprendente. Ahora bien, la segunda parte es que todo esto no da beneficios. Entonces, no da beneficios, tenemos unas grandes pérdidas en los medios de comunicación. Tener un medio de comunicación hoy por hoy no genera beneficios económicos. Si algo no genera beneficios económicos es porque está generando otro tipo de beneficios. Esto es fundamental. Hay una máxima que dice algo así como que cuando no pagas por algo, el producto eres tú. No sé si lo habéis escuchado, pero me parece muy importante y algo como para reflexionar, ¿no? Yo creo que hace tiempo se abrió un debate en Twitter, oiga, que Twitter es una empresa privada, y hay algún debate, ¿no? Que pretendemos que empresas como Facebook o como Twitter se comporten como ONGs, que no, que son empresas privadas que buscan algo, un beneficio, o económico o de algún tipo, pero un beneficio, y que son empresas privadas y que están en manos privadas y que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Este sería otro debate largo y tendido. Pero bien, cuando esto no genera beneficio y se busca otro beneficio,
está bien, vamos a buscar otro beneficio, pero ese beneficio tiene que pagar las nóminas. ¿Quién paga las nóminas? Miren, según yéndome a las propias cifras de la Asociación de la Prensa de la Comunidad de Madrid, en los últimos datos que dieron, nos vamos a que un tercio, hablo de memoria, a que un tercio de aproximadamente un tercio de los ingresos de los medios de comunicación vienen por la subvención estatal. O sea, un tercio. O estatal, o gubernamental, ¿no? O sea, al final de los partidos políticos. O sea, un tercio. Luego hay suscripciones, los abonados, creo recordar que habían bajado muchísimo el tema de los abonados, ya no hay abonados, ¿no? Y en la época de Netflix, etcétera, pues ya no hay abonados, pero al final, que un tercio de toda la comunicación la controlen los partidos políticos es una auténtica barbaridad. Es un porcentaje muy alto, muy alto. ¿Y qué ocurre? Volvemos al paradigma anterior, que quien paga manda. Por tanto, el partido político de turno le dice al periódico de turno o a la tele de turno, oye, pasta, ¿cuánto quieres, rey? ¿Cuánto quieres? Mira, y me vas a hacer una campaña de blanqueo de Sánchez. Ojo, esto pasa en otros países, blanqueo de Le Pen o blanqueo de quien queráis, ¿no? Y me vas a hacer y vamos a hacer, mira, esto es legal completamente, porque vamos a hacer una campaña institucional, Y vamos a hacer una campaña institucional y yo por esa campaña institucional te voy a dar 1 millón de euros, 2 millones de euros, 3 millones de euros. Hala, para que pagues las nóminas. ¿Qué ocurre con esto? Yo soy muy crítico con la prensa en este país, porque creo que hace mucho que no hay prensa libre en este país. ¿Por qué no hay prensa libre? Bueno, pues no hay prensa libre porque no hay dinero para pagarla. Porque nadie tiene el riñón tan cubierto como para decir, me da igual lo que digáis, que yo saco un periódico todas las semanas, o saco un digital, o saco lo que sea. Y además para estar sufriendo continuamente los machaques que le pueden hacer, ¿no? O sea, hay que tener mucho poderío económico y hay que saber realmente en qué mundo se está moviendo. Esto, Pedro J. Ramírez lo ha hecho un poco con el español, ¿eh? O sea, al final, el español, pues Pedro J. se mantiene, lo tiene en nombre de una sociedad de su hija, pero bueno, al final se están moviendo en un ámbito familiar. Pedro J. se le hincharon las narices en el mundo y al final montó el español e intenta mantenerse ahí, ¿no? Cuando se formó Libertad Digital, la radio, pues ahí había 3 grandes accionistas, ¿no? César Vidal, Federico Jiménez dos Santos y Luis Herrero, que intentaron hacer algo parecido, es decir, tenemos el capital y tenemos el conocimiento y queremos hacer algo, ojo, no independiente, pero sí independiente de terceros, es decir, ninguna opinión es independiente. Pues si ahora mismo Yago interviene, pues interviene como Yago. Faltaría más, no va a intervenir como Pepe Pérez, ¿no? Cuando yo intervengo como Alejandro, como Sandro, no voy a intervenir como otra persona. Pero por lo menos estar al margen de todos esos parámetros que están encima de nosotros y que nos dicen lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que decir, o lo que es políticamente correcto o lo que es políticamente incorrecto. Y esto es muy difícil de conseguir en España y realmente no se está consiguiendo. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que tengamos unos medios de comunicación vendidos a quien les paga. Y esto es una auténtica tragedia. Y esto afecta de lleno a la separación de poderes y afecta de lleno a la calidad democrática de un país y afecta de lleno a un montón de cuestiones que nos afectan en el día a día. Porque existe una figura que se llaman los generadores de opinión. Elisa Beni, por ejemplo, por poner un ejemplo conocido, pero hay muchas Elisas Beni, ¿no? Está Eduardo Inda, hay otros, ¿no? Tenemos que ver quién está detrás de esos generadores de opinión y quién paga a esos generadores de opinión. Porque estos generadores, de lo que se tratan, son un engranaje muy importante que intenta meterse en tu cabeza y que intenta que tú pienses algo y que creas que lo has pensado tú, cuando realmente lo que te ha venido es impuesto por una gran cantidad de repeticiones que tú llevas escuchando durante todos los días. Y me explico. Y ahora vamos a los generadores de contenido.
Hay unos señores en unos despachos, yo conozco algunos y conozco algunas de estas personas que se dedican, bueno, y yo lo he hecho en mi etapa política a nivel regional, que se dedican o nos dedicamos o nos dedicábamos a generar mantras. A generar mantras. Ojo, no a generar una información, sino a generar un mantra que puede tener un mayor soporte de verdad o menor soporte de verdad. Yo en mi ética, pues creo que los mantras que nosotros generábamos tenían un mayor soporte de verdad, pero veíamos auténticas barbaridades. Bueno, yo he visto entrevistas a mí que yo no había hecho, imaginaos si se ven barbaridades, ¿no? Pero existen los generadores de mantras. Yo lo bring. Hay generadores de mantras a nivel nacional, pues sobre todo el Partido Socialista, los señores de Podemos, Partido Popular, generan un mantra. Estos señores se reúnen en un despacho y a estos señores no les suele conocer casi nadie. Y generan ese relato del que hablábamos antes. Y ese relato se pasa a una serie de personas y se pasa a los generadores de opinión, se pasa a los redactores de los medios de comunicación, se pasa a las líneas editoriales de esos medios de comunicación para que todo el mundo lance el relato y lo lance a la vez. Y entonces, si vosotros escucháis, porque aquí hay que hacer un KitKat, el españolito de a pie solo escucha y lee aquello que le refuerza en sus convicciones. No se le ocurre escuchar a aquel que discrepa con él. Barbaridad absoluta. No se nos ocurra. Yo, cuando la gente iba a un mitin de su propio partido, decía, pues, ¿estáis tontos o qué? ¿Cómo vais a ir a un mitin de algo que ya os lo sabéis? Oye, vete al mitin del otro, que a lo mejor te dice algo que es la hostia. Y a lo mejor te dice algo que dices, oye, pues voy a cambiar mi voto. Pero no, aquí votamos como el que es de un equipo de fútbol en su inmensa mayoría, ¿no? Pero bien, al final uno solo lee y solo ve aquello que le reafirma en lo que él cree. Si tú crees que esa pared es negra, solo vas a escuchar y a leer todo aquello que te diga que esa pared es negra. Porque como alguien diga que esa pared es blanca, tú vas a decir que es una fake news, que es falsa, que solo tiene la culpa la ultraderecha, la ultraizquierda, Macron, Le Pen o su maldita madre, ¿no? Al final nos reafirmamos. Entonces, como solo escuchamos aquella franja que a nosotros nos reafirman nuestras convicciones, estamos utilizando siempre los mismos medios de comunicación, escrita, digital, visual, etc. Por tanto, el generador de contenidos lo que hace es trasladar a ese grupo qué mantras queremos que se apliquen en ese determinado tiempo. Y entonces, si tú ves, por ejemplo, a La Sexta, a la SER, etcétera, pues tú verás como los periodistas que tienen los programas, tú escuchas a Àngels Barceló, escuchas a Ferreras, escuchas a su mujer, y todos te dicen exactamente lo mismo, la misma línea. Todos van a poner el énfasis en eso. Y además, si os dais cuenta, en España solo somos capaces de tener una noticia a la vez. Somos así, somos pobres. Para esto somos pobres. O sea, o coronavirus, o si hay Rusia, pues ya no hay coronavirus, y cuando no hay Rusia, pues es Feijóo, si no es Ayuso, pero solo una noticia a la vez. ¿Por qué solo una noticia a la vez? Porque el generador de opinión no se puede permitir que el mensaje se disperse. Y si el mensaje es Rusia, y además utilizarlo en clave interna, si os habéis dado cuenta, el tema de Ucrania y Rusia se ha utilizado en clave interna, no en clave exterior, sino en clave interna, pues les apoya Vox, pues les apoya Podemos, pues Echenique es ruso, pues todas estas cosas, ¿no? Claro, si estamos hablando de eso, no podemos hablar de otra cosa, porque dispersamos el mensaje. Y como el receptor está viendo muchos inputs que le llegan y todos los inputs tienen que ser sobre lo mismo, no podemos dispersar el mensaje. Por eso, si hay coronavirus, no hay Rusia. Y si hay Rusia, no hay coronavirus. Y si no hay ni Rusia ni coronavirus, pues será Ayuso. Fijaos, por ejemplo, hasta qué punto se pervierte la información. No soy pro PP en absoluto, pero fijaos la guerra que se ha dado con el hermano de Ayuso y lo callados que han estado todos con el hermano de Chimo Puig, que encima está imputado, si no me falla la memoria, ¿no? Pero ese es el target al que se dirige el generador de contenidos y utiliza a esos generadores de contenidos y a los tertulianos. El tertuliano, yo os recomiendo que veáis
un sketch de José Mota donde un señor le da un infarto y dice, no, quítense todos, pero usted es médico, no, soy tertuliano. Porque el tertuliano sabe de todo. O sea, te saca un niño de un pozo, sabe de COVID, es experto en guerra internacional, ahora en guerra química, pero además, bueno, pues sabe también de volcanes, es la hostia. El tertuliano español es digno de un premio Nobel, cada uno de ellos, ¿no? Estos tertulianos están pagados por los generadores de contenidos, así de claro, de manera directa o indirecta, a través de empresas, a través de contratos. Hace poco se ha destapado como Jano García estaba cobrando contratos de la Comunidad de Madrid que estaban a través de una empresa opaca, ¿no? O sea, aquí hay generadores de contenido y hay tertulianos que directamente están pagados. Fijaos, cuando el tema de Ciudadanos, Pedro Sánchez y demás, que os decía antes, es muy paradigmático porque los mismos tertulianos que 15 días antes alababan a Albert Rivera, cuando reciben la llamada y reciben el correo y reciben las nuevas órdenes, esos mismos tertulianos, sin despeinarse así como yo, decían exactamente lo contrario a lo que decían 15 días antes, porque hay una verdad absoluta y es que nos toman por gilipollas. Esto se puede extrapolar al lugar que queráis. Nos toman por gilipollas. Entonces el tertuliano de turno es capaz de decir una cosa y la contraria sin despeinarse. El palmero de turno, como los partidos políticos cambian de opinión, es capaz de decir ole, ole, ole cuando el partido está diciendo blanco y decir ole, ole, ole cuando dice negro, sin despeinarse. ¿Por qué? Porque cobra a fin de mes. Entonces, esos generadores de contenidos lanzan ese mensaje a medios de comunicación, tertulianos, editores, etcétera, y todos te repiten ese mantra durante ese tiempo, y es que además si tiráis de hemeroteca se ve clarísimamente, para que todos los inputs que uno recibe cuando va en el coche, enciende la radio, cuando llega a casa y enciende la tele, le digan exactamente lo mismo. Y se lo van a decir con diferentes palabras, pero lo mismo. ¿Eso qué hace? Generarte una opinión. Si te genera una opinión, te genera un voto y además está generando que tú estés opinando sobre ello en tu círculo interno, en la cena con tu cuñado. Con lo cual, esto es una absoluta perversión y es una absoluta manipulación de la realidad y sobre todo de lo que debe pensar el ciudadano en un país. Estamos vetando la libertad de pensamiento y estamos generando doctrinas de pensamiento único que al final está en manos de 3 o 4 y cada uno se mete en la doctrina de pensamiento único que le mola más. Eso sí, ¿no? Pero al final, si os dais cuenta, son 2, 3 corrientes, normalmente son 2, una a favor, otra en contra de algo, donde se discrepa no por lo que se dice, sino por quién lo dice. O sea, aquí en España lo que hacemos es generar una etiqueta. Yo voy a generar una etiqueta, ¿no? Yo voy a decir, yo qué sé, la etiqueta de facha o de LGTBI o de feminazi o lo que queramos. Voy a decir que Yago, porque le tengo ahí, es la única foto que veo, lo siento, te ha tocado. Voy a decir que Yago es feminazi, ¿no? Tiene un poco cara de feminazi, si os dais cuenta. Con lo cual, como Yago es feminazi, yo voy a tirar contra él todos los clichés que tengo contra los feminazis. Y además estoy realmente, oye, estoy amparado para hacer ello, porque es un feminazi asqueroso. Y entonces, como es un feminazi asqueroso, le voy a tirar todo lo que pille. O es un fascista, o es lo que queramos llamarle. Una vez que etiquetamos a alguien, podemos lanzar contra ese alguien todo lo que queramos, porque está justificado con la etiqueta. Y aquí, si os dais cuenta, lo primero que se trata es de etiquetar a alguien, de etiquetar a algo, y entonces te posiciona a favor o en contra. Aquí ni hay término medio, ni hay escala de grises. Esto es peligrosísimo, ¿no? Y termino esta parte, ¿no? Porque quiero abrir debate, pero fijaos de lo pervertido que está el sistema, donde es todo legal, pero está todo enfocado a generar una serie de ideas en nosotros para que apoyemos una serie de contenidos, de personas, de ideologías, etcétera, etcétera. Y esto está unido con la pena de telediario. ¿Qué es la pena de telediario? Es aquella condena que se hace en los medios de comunicación. O sea, el generador de contenidos dice, cuidado, hay que ir a por fulano. Entonces a fulano se le pone una denuncia. Pero que una denuncia, oye, que ahora mismo yo puedo ir al juzgado y poner una denuncia a cada uno de vosotros. Bueno, esto funciona así. O
sea, yo os pongo una denuncia a cada uno de vosotros, ¿no? A Jesús Manuel Villegas, a Rafael Martínez Segura, a Joel Acosta, a tres más, que tiene un nombre y un apellido curioso, ¿no? A tres más voy y le voy a poner una denuncia. Y una vez que he puesto la denuncia, voy a lanzar un titular y voy a decir que Alejandro Ruiz, abogado, ha denunciado al Foro Universitario Francisco de Vitoria por lo que se me ocurra. Lo que se me ocurra, porque eso no es lo importante. Lo importante es conseguir el titular. Lo importante es desviar la atención. Lo importante es que se hable sobre eso. Y además hay que conseguir un fin. ¿Cuál puede ser el fin? Poneos que hay elecciones, ya no os digo elecciones generales en un país, ¿no? Vamos a poner que hay elecciones al Colegio de Abogados de Madrid, que además están con ello, ¿no? Elecciones a un colegio profesional. Oye, yo presento una denuncia sobre uno de los que se presentan y ya tiene el titular. Ya tienes a los tertulianos hablando de ellos a nivel local, pero hablando de ello. Ya tienes algo sobre cuál preguntarle cuando le entreviste un medio de comunicación. Y ya no le van a preguntar sobre su programa, le van a preguntar sobre esa denuncia que le ha puesto un abogado al señor que se quiere presentar como decano. ¿Qué es lo que ocurre? Que pase lo que pase con la denuncia, pase lo que pase con el procedimiento, ya habrá cumplido su misión. ¿Su misión cuál era? Menoscabar la imagen de alguien. Ya está. Porque ¿cuántas veces habéis visto un titular de una denuncia y cuántas veces habéis visto un titular de una sentencia firme? Porque la sentencia firme no importa. Y además, fijaos, la sentencia firme se suele obtener cuando incluso la legislatura ya ha cambiado de ciclo. El periodista, el político es muy cortoplacista. Por eso no se hacen inversiones en este país a largo plazo, porque voy a meter yo dinero para que lo inaugures tú. Venga, hombre, no me jodas. No, 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 no. Yo voy a meter dinero para inaugurarlo yo y hacerme yo la foto, que para eso he metido yo el dinero. Con lo cual, todas las inversiones en este país son a 3 años vista, o a menos, a 3 años vista como mucho. Porque necesitamos un año más o menos para aprobarlo, sacar la partida presupuestaria. No, estamos hablando a 2 años vista. Desde que empieza una legislatura. Fijaos si somos cortos de miras, ¿no? Estamos hablando de inversiones a 2 años vista, porque no interesa más. Con las penas de telediario es lo mismo. Yo quiero denunciar al Foro Universitario Francisco de Vitoria porque a lo mejor le tienen que dar una subvención o le tienen que hacer cualquier cosa y yo no quiero, o yo tengo otro foro y quiero que me lo den a mí y yo les denuncio. Y ya he conseguido que se hable de ello, que se les ponga en duda, etcétera, etcétera, y a lo mejor quitarles la subvención. Lo que salga en la sentencia firme ya nos da absolutamente igual. Ya ha pasado el tiempo, han pasado 2 años, 3 años. ¿Quién se acuerda ya del Foro Universitario? ¿Quién se acuerda ya de esta denuncia? Nadie. ¿Quién saca la reseña en el medio de comunicación de que esto, pues, no, al final no resultó en absoluto y no salió para adelante? Nadie, pero ya no importa. Por eso yo soy uno de los firmes defensores de que los medios de comunicación hablen de sentencias firmes. Predico en el desierto. Predico en el desierto porque entonces la pena de telediario perdería completamente el sentido. O sea, si prohibiéramos a los medios de comunicación hacerse eco de toda esta amalgama de denuncias y solo habláramos de sentencias firmes, perdería su objetivo, porque el objetivo es menoscabar la imagen. El objetivo no es encontrar la verdad, el objetivo no es ni siquiera perseguir un delito. A mí perseguir un delito me da igual. Yo lo que quiero es menoscabar la imagen de lo que sea, de quien sea. Y encima sale gratis. Yo presento una denuncia ahora mismo contra Jesús Manuel Villegas, digo que es lo peor del mundo, tengo 20 titulares y si al final, oye, es un caso que no pasa de la instrucción, a mí no me pasa nada. Yo ni siquiera asumo las costas en la mayoría de las ocasiones, pero yo ya he menoscabado la imagen de Jesús Manuel Villegas para siempre, ¿vale? Entonces, esto está unido a los generadores de opinión, porque a veces el generador de opinión quiere hundir a alguien. Os pongo, y con esto termino, Yago, os pongo el ejemplo de Ayuso. Hombre, están criticando al hermano de Ayuso, estaban criticando al hermano de Ayuso porque ahora han encontrado al chico a Medina, que parece que les da más juego. Están criticando al hermano de Ayuso cuando el hermano de Ximo Puig incluso tiene un procedimiento abierto, pero de eso no se sabe nada. Estamos de verdad, fijaos la cantidad de noticias que hay ocultas al cabo del día.
os pido que hagáis un ejercicio, ¿no? Fijaos todo el bombo y platillo que se le da al 8M, pero fijaos el silencio, y menos mal que se está judicializando todo el asunto de las menores en Baleares, ¿no? Y en Valencia. Tenemos el tema de la menor de Igualada, también violada, ¿no? También tenemos el tema, termino muy rápido, pero me toca bastante de frente, del tema de las bandas latinas, ¿no? La censura. No se puede decir banda latina. Yo le decía el otro día en el Ateneo que me entrevistaba un periodista del País y no me dejaba decir banda latina porque había que decir bandas de jóvenes. Y yo le dije, y se lo contaba a Jesús, digo, hombre, bandas de jóvenes, coño, es la tuna. Pero la tuna no va pegando machetazos, hombre, como mucho te rompe el tímpano, pero no va pegando machetazos, ¿no? No, pues no se puede decir banda latina porque hay un libro de opinión del País que dice que no se puede decir banda latina. ¿Para qué? Para no generar una opinión que va contraria a los intereses de quien paga el país. O sea, todo esto es nefasto, todo esto es pervertido y todo esto de verdad que deberíamos luchar contra ello porque creo que es nuestra obligación como juristas, lo primero, y como personas libres e independientes, lo segundo. No me enrollo más, por favor, ya que se abra turno a preguntas y a debate, que seguro que es más interesante que lo que yo os acabo de contar. Gracias. Porque el delito en sí no importa, lo que importa es quién lo hace. O sea, yo propondría un telediario donde se diera la noticia cruda sin decir quién la ha hecho, sino simplemente la noticia. O sea, ha pasado esto, sin decir quién lo ha hecho. Y estoy seguro de que muchos se sorprenderían, porque es lo que tú dices, Yago, no importa, por ejemplo, Salvador ya está siendo, y el Ministerio a nivel estatal está siendo investigado también por la adquisición de mascarillas, pero nadie ha oído casi nada, ¿no? Porque no importa, es que no importa el delito, perseguir el delito es secundario, hombre, lo que importa es meter el dedo en el ojo al contrario ideológicamente a mí. Como tú dices, es que todo se lleva a la misma clave, siempre, siempre. Y donde generamos buenos y malos, donde el bueno siempre soy yo y el malo siempre eres tú. ¿Yago? ¿Puedo preguntar? Hola, buenas tardes. Soy Jesús Villegas, al que mi querido compañero Alejandro tantas alusiones ha hecho para denunciarme y desacreditarme. es que os tenía los dos aquí delante. Bueno, Alejandro, como siempre, genial. O sea, un ejemplo de capacidad oratoria y de claridad de contenidos. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Mira, te hago una pregunta directa porque como la plataforma, ya lo sabes que tú eres uno de los miembros del núcleo duro, pues está por la despolitización de la justicia, a ver cómo se puede aplicar esto a la independencia judicial.
Mira, estamos acostumbrados a un tipo de represión de los regímenes totalitarios, de las dictaduras tradicionales, en virtud de los cuales la censura se ejerce con coerción estatal, mediante multas, mediante acción policial, mediante secuestros de medios de comunicación. Pero yo creo que estamos alumbrando una nueva censura, una censura de nuevo corte, de nueva generación, en la cual se produce por una presión social que en muy buena medida está dirigida por grupos de intereses. Es lo que llaman la cultura de la cancelación. Sí. Entonces yo, en teoría, tengo libertad de expresión y puedo decir lo que quiera, aunque sea algo políticamente incorrecto, pero luego después en la práctica, si lo digo, pues empiezan a cerrarme las puertas a medios de comunicación, empiezan a negarme subvenciones o ayudas públicas si es necesario, empiezan a cerrárseme puertas y entonces en la práctica me convierto en un paria social. Un paria. Dicho sea de paso, como una nota a pie de página, en cierto modo a la plataforma le pasa eso porque como criticamos tanto a la derecha como a la izquierda, llega un momento en el que no tenemos medios a los que acudir. Bien, entonces la pregunta es la siguiente, tras esta introducción. ¿Qué te parece a ti el hecho de que el juez, a la hora de dictar sus resoluciones, tenga que ser sensible a este medio social y a la opinión pública? Yo entiendo que el juez, como busca la verdad y la aplicación de la ley, debería estar encapsulado, aislado de este medio social que, como tú has dicho, no tiene nada que ver con la verdad. Pero la opinión políticamente correcta, y no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, es que el juez tiene que ser una persona insertada en el medio, que tiene que compartir con sus ciudadanos las mismas inquietudes, que no puede estar en una estrella en el firmamento, en una cápsula aislado de la realidad. Pero en la medida en la que el juez se vea influido por la realidad, lo que puede ocurrir es que la búsqueda de la verdad se vea distorsionada y que sus opiniones no obedezcan a la ley, sino a la opinión pública del momento. Entonces, es una pregunta muy importante porque lo que nos dicen los jueces desde el discurso dominante es que tenemos que estar en la sociedad y no aislados de la sociedad. Claro, es que aquí estamos en el famoso sesgo, ¿no? Del que hemos hablado muchas veces. Al final el juez no tiene ni que estar en la sociedad ni dentro ni fuera de la sociedad. El juez, desde mi punto de vista como abogado, lo que tiene que hacer es ver la legislación aplicable a un caso real, subsumir esa realidad en unos tipos, bien en unos artículos civiles, administrativos o en unos tipos penales y fallar sobre la resolución de ese ajuste de la realidad sobre el tamiz de la legislación. Es el legislador el que tiene que estar al pie de la calle. O sea, es el legislador el que nace del pueblo, porque el legislador es pueblo en sí, ¿no? Entonces, es el legislador el que nace del pueblo, el que nace del voto de cada ciudadano, el que tiene que representar al ciudadano. Y desde esa representación lo que tiene que hacer es legislar. Lo que ocurre es que el legislador hace tiempo que no representa al ciudadano, que representa a un partido político, el tema de las listas cerradas, etcétera, que ahí tendríamos para debatir largo y tendido, ¿no? Pero yo entiendo que el juez lo que tiene que aplicar es dura lex sed lex, o sea, la dureza de la ley que el legislador, por muy zumbado que esté el legislador, le diga que tiene que aplicar. Chimpún. Porque la opinión, o sea, el estar en los medios de comunicación, el estar, hombre, yo particularmente, perdonad el KitKat, pero me descojono cuando escucho a Joaquín Bosch, ex Jueces para la Democracia, o sigue siendo Jueces para la Democracia, que ha sido una persona plegada completamente al Partido Socialista cuando intenta dar lecciones de ética por algún foro. Yo de verdad que me parto, ¿no? Me parto de risa. Con estos personajes, ¿no? Con los jueces togados que tú también conoces y tanto has hablado de ellos, Jesús, ¿no? Pero al final, el juez, cuando el sesgo suyo de estar en los medios de comunicación, en redes sociales, de salir a la calle y de conocer la calle y de que tiene un cuñado que le dice, tío, tú no te enteras que aquí lo que está pasando es esto, eso tiene que quedar a nivel interno o no a nivel fallo judicial. O sea, eso tiene que quedar, bueno, pues para uso interno o para generarle una opinión, porque todo juez debe, o sea, y tendrá una opinión de cada asunto, pero lo que no puede es llevar sus opiniones a las sentencias, porque entonces aquí, si va acorde con ley, vale, pero si va contra ley, estamos hablando de prevaricación, ¿no? Y hay algún juez prevaricador por ahí también muy interesante. Pero yo lo que creo es eso, ¿no? Que es el legislador
el que dimana del pueblo, el que es elegido por el pueblo, el que tiene que estar al pie de la calle y el que tiene que legislar con un ojo puesto en el pueblo, ¿no? El juez es el poder judicial y lo que tiene es que ver una realidad, pasarla por un tamiz legislativo y fallar sobre esa realidad. Y todo lo que no sea eso, dejarlo para su esfera privada o su esfera, por ejemplo, académica o su esfera intelectual, si escribe un libro o si escribe lo que sea, que los jueces, para los disléxicos, también son persianas y tienen derecho, tienen todo el derecho a tener esta vida privada, pero no llevarlo al fallo de las sentencias. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Totalmente de acuerdo al 100%. Gracias. No sé si hay alguna cuestión más. Venga, animaos, que no me puedo creer que no haya preguntas. Pues oye, pues no, Yago. No hemos generado. Esto es como cuando pregunta al profesor. O sea, o no tienen ninguna o es que tienen todas. Sí. Uh-huh. Sí, claro. Claro. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero porque no pasa nada. Es decir, mira, tenemos una sociedad cada vez más idiotizada, Yago. Y además preocupa mucho que incluso en los foros universitarios, esto tú lo vives mucho más de cerca que yo. Cuando yo he ido a la universidad, cuando he ido a mi facultad, yo Derecho lo estudié en Alcalá de Henares, cuando yo he ido a mi facultad, joder, yo en la facultad estaba haciendo básicamente una serie de cosas, ¿no? O estaba en clase, o estaba en la biblioteca, o estaba en la cafetería jugando al mus, o estaba tocando la guitarra, o estaba intentando ligar, o ya había ligado ya. Pero, pero estaba haciendo una de esas cosas, pero hacía cosas. Y estaba en la delegación de alumnos y en el consejo de estudiantes, etcétera, 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 ¿no? Cuando yo he ido a la facultad de Derecho en Alcalá de Henares y no veía gente en clase, yo decía, coño, estará en la cafetería jugando al mus. Somos imbatibles, Derecho de Alcalá de Henares jugando al mus, ¿no? Entonces, y no estaban en la cafetería. Y tampoco estaban en la biblioteca. Y no estaban en el césped, tirados, besándose con alguna compañera o con algún compañero. No estaban en ningún sitio en la universidad. Estamos generando la cultura de la información por Twitter y estamos generando una cultura de aborregamiento y de sumisión muy importante. Y ese aborregamiento colectivo hace que nada de esto tenga, tenga ningún tipo de consecuencias. Yo hay una frase muy escatológica que digo, pero que es muy visual, que es que nos mean y nos dicen que llueve. Y yo estoy convencido de que ahora mismo, por ejemplo, Pedro Sánchez, pero que esto es extrapolable a cualquier otro, pero Pedro Sánchez puede llegar a la Puerta del Sol, sacársela, mearse allí delante de todo el mundo y muchos le aplaudirían y dirían, qué bien nos mea este chico, de verdad.
Es que es así de salvaje. Es que ahora mismo, dependiendo si te mueves en las corrientes, lo trataba Jesús, ¿no? También, ¿no? Si te mueves en las corrientes de lo políticamente correcto, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero es que no te pasa factura ninguna. O sea, no le pasa factura a Pablo Iglesias, no le pasa factura a Feijóo, no le pasa factura... Bueno, a Casado le ha pasado factura meterse con Ayuso. Fíjate cómo le ha salido la jugada. Feijóo está ocultando ahora que lleva años promoviendo el nacionalismo lingüístico en Galicia. Pero como eso va en contra de la línea del Partido Popular, el resto del país, nadie le va a decir nada, salvo los ideológicamente contrarios a él, ¿no? Pero no pasa nada. O sea, el votante del Partido Popular, el votante de Podemos, el votante de Vox, perdona completamente todo lo que haga su líder. Y además, incluso cuando su líder la lía, y tú dices, joder, el mío la ha liado, vale, el mío la ha liado, pero es el mío, peor sería que lo hiciera ese. Y ese es el razonamiento, y es un razonamiento que realmente a mí me da miedo en lo personal, porque implica que no crecemos, implica que nada de lo que hagamos va a tener consecuencias, porque a la hora de votar, estoy seguro que vamos a votar con la nariz tapada, pero vamos a votar a los mismos de siempre, o casi a los mismos de siempre, no porque me guste el mío, sino para que no salga ese que es un cabrón. Y esto aplicando a la ideología que lo queréis aplicar, o sea, es que es completamente extrapolable. Sí, no sé, Jesús, si querías, Jesús Martínez, si querías... Sí, quería hacer una pregunta, sí. Mira, la pregunta es, yo estoy completamente de acuerdo con que es mucho más fácil destrozar una reputación que hacerla, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de explicar de la pena del telediario. Pero lo que yo no acabo de ver es las soluciones, porque lo que está claro es que si tenemos el derecho a la libertad de expresión, pues los medios de comunicación tendrán derecho a informar sobre el inicio y el trámite de un procedimiento judicial. Por eso me gustaría saber cuál sería tu solución o cuáles serían tus propuestas. A ver, la solución no es sencilla, porque pasa porque la ciudadanía piense. Y pasa porque la ciudadanía tome decisiones que al final le repercutan a los políticos. No por lo que hablábamos antes ahora con Yago, que aquí no tiene consecuencias nada. Porque si tú llevas esa línea editorial y nadie compra tu periódico, y nadie te lee, y nadie te da difusión, ya verás cómo cambias. Ya verás cómo dejas de hacerlo. El problema es que ese morbo, primero, a la ciudadanía le gusta, y en segundo lugar, está completamente promovido por los generadores de opinión. Con lo cual, la solución a corto plazo no hay, pero yo te digo esa sería mi solución. Es decir, oye, que les pase factura, pero todo esto es extrapolable también a los políticos. Oye, si a un político del Partido Popular, del Partido Socialista, oye, les pasa factura lo que hacen, ¿os habéis dado cuenta como, por ejemplo, la corrupción ya no pasa factura? Hace años. Estamos tan acostumbrados a que un político sea corrupto que es que ya nos da igual lo que haga, porque no pasa factura. Como no pasa factura, Jesús, no pasa factura tampoco los medios de comunicación. El que vea La Sexta o La 1 o Antena 3, bueno, si muchas son del mismo grupo mediático, por ejemplo, fijaos, ¿no? La Sexta y Antena 3 son los mismos, pero venden un mensaje en una y otro mensaje un poquito más disimulado en la otra, ¿no? Y así tienen toda la línea editorial más o menos cogida. Esto es súper interesante. Pero si al final tú, por ejemplo, vieras que hay un medio, ¿no? Antena 3, hace eso y nadie viera Antena 3 porque ese tipo de producto no le gustara a la gente, dejarían de hacerlo. O sea, si lo hacen es porque gusta. ¿Por qué hay tantos programas de debate y por qué hay tantos programas de cotilleo y por qué hay tantos programas de marujeo? Primero, porque lo han metido por los ojos y al final han acostumbrado a la gente a ese tipo de programas. Tú ahora pones un programa como La Clave de Balbín y nadie lo vería. Y dirán, menudo coñazo el de la barba y la pipa, anda, quita eso. Quita eso, vamos a poner a esta tronista que por lo menos está buena. Y entonces, si no hay un cambio en la visión de la sociedad como sociedad, yo soy muy pesimista en cuanto a un cambio, sobre todo a corto plazo. Preguntaba alguien, me ha parecido leer, Yago, si no hay penas
De facto es muy difícil. Es decir, sí, existe, ¿no? Y tú puedes, y además tú tienes los tipos penales de contra el honor, ¿no? Que los tienes recogidos en el Código Penal. Pero es muy difícil porque tú tendrías que acreditar muy bien el dolo de que realmente has querido presentar esa denuncia para conseguir un fin muy determinado. Fijaos, ni aun con sentencia firme que te dé la razón y se la quite al contrario, ni aun con sentencia firme los abogados después proponemos una querella por denuncia falsa, porque no suelen salir. No suelen salir. Ahí la carga probatoria se ha invertido, eres tú quien tiene que demostrar que esa denuncia ha sido falsa por algo y al final de facto no suele salir. Es por lo que hablábamos, es que no tiene consecuencias. Era Lidia, ¿no?, quien preguntaba. Lidia, no tiene consecuencias. Es que no tiene consecuencias ni para el político, ni para el medio de comunicación, ni para el periodista, ni para el denunciante, que puede decir cualquier barbaridad y luego decir, uy, pues es que yo pensaba, no, yo creía. Hombre, tenemos al juez Fernando Presencia, que no sé cuántas denuncias ha puesto y no van a ningún lado, y no puedes tener ninguna acción penal por esa razón, ¿no? Luego tiene por otras, ¿no? Pero es complicado, es muy complicado. Y mira, yo suelo llevar temas penales, ¿no? Yo he tenido gente acusada de agresión sexual que ha salido, bueno, ni siquiera se ha cerrado la instrucción, en la propia instrucción se ha demostrado que no había delito, que se han tenido que mudar de ciudad, porque eran acusados como violadores. Pero es que hace poco, en otro procedimiento en el que estoy inmerso también, se ha señalado a una serie de religiosos como pederastas, y en algunos casos puede ser, pero en otros casos ni de coña, pero estas personas ya están señaladas. Y el periodista que los ha señalado no se puede actuar contra él, porque el periodista al final dice, no, a mí me llegó un correo, yo lo he lanzado, como no le pedimos a la prensa que haga labor de investigación, o sea, la prensa lo que hace es que te llega y lo suelto, pero lo suelto si ideológicamente me conviene. Si ideológicamente no me conviene, me callo. Entonces claro, como ideológicamente me conviene, yo lo suelto y luego me justifico ante el juez diciendo que, pues mire, oigas, que yo pensaba o yo creía, ¿no? Y es muy difícil. Luego en la práctica es muy complicado. Había escrito SGR, ¿no, Yago? Claro, es cierto, sí. Pablo Iglesias lleva toda la razón. Ahí, es que es cierto. No sé si habría que silenciar a Jesús. Si no quieren... no, perdona, es que quería hacer una pregunta más. Sí. Bueno, quería decir dos cosas. Primero, o sea, yo creo que sí, contra el difamador existe la protección civil del derecho al honor, o sea, que sí que se puede ejercitar puedes solicitar una indemnización. Sí, pero ¿en cuánto la evalúas? Patrimonialmente. Pues la verdad es que depende, porque es que para esto la jurisprudencia actual es que es muy variable y claro. Estamos viendo que, por ejemplo, en protección, ya lo diré, en morosos que han sido incluidos indebidamente en registro de morosos, pues hay veces que se conceden indemnizaciones de 10.000, 12.000 euros. Y hay en otras cosas, en protección del derecho al honor, pues que se conceden indemnizaciones más bajas. O sea, es que la verdad es que es súper variable. Claro, bueno, es que el problema de esto es que en cuánto cuantificas el honor de alguien, ¿no? Porque a la hora de interponer una demanda, yo puedo interponer una demanda, ¿no? Pero claro, la demanda la tienes que patrimonializar. Sí, ¿Cuánto vale mi honor? ¿Cuánto vale el tuyo? ¿Cuánto vale el de Yago? ¿Es el mismo? Si se ha hecho por Twitter, ¿vale más o menos que si se ha hecho en la tele? ¿O si se ha hecho en un digital? Cuidado, es que la casuística nos puede volver completamente locos.
No, lo único que quería decir es que sí que existen mecanismos, o sea, y luego lo que quería apuntar dos cosas que es verdad. A mí un tema que me preocupa mucho es es el de la autocensura y has hablado de algo que es totalmente verdad, en el sentido que lo importante no es la verdad, sino es el relato. Y el ejemplo que has puesto de que no se puede hablar de bandas latinas, pues es un ejemplo paradigmático, porque parece que aquí no hay que estigmatizar a nadie, cuando describir la realidad, entiendo que yo no es estigmatizar a nadie. Y me parece, esa reflexión me ha parecido muy, muy interesante. Y ya lo último que quería decir, solamente, bueno, una pequeña apreciación, es que pienso, has hablado, tu intervención parecía que estaba muy centrada en que todo el problema de la pobreza de los medios informativos es un problema español. Y yo No, creo que es, o me ha parecido entender. no, lo que Pues pasa es que como estoy en España, pues hablo de España. Pero vamos, es un problema generalizado. vale, Ojo, generalizado en lo que nosotros llamamos el mundo, que no es todo el mundo. Es decir, generalizado en Europa, Estados Unidos, América Latina. África no tiene esta problemática ni de lejos y los países orientales no tienen esta problemática ni de lejos. Ojo, porque tienen otras mucho más graves, pero no tienen esta. pues esa era mi reflexión. Gracias. Nada, nada. Gracias a ti. Pues, ¿cómo vamos? Porque si, yo creo que nos hemos ido de hora bastante. Es, es un grandísimo ponente, Jaime. O sea, yo no tengo ni para empezar. O sea, vamos. Vais a notar una gran diferencia, un aumento en la calidad del ponente. Vais a notar. Gracias, gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición.